sección de este entrenamiento se refiere a cómo aprenden mejor los niños o a esas características de los niños. Tienen ustedes en la página 8 un cono de aprendizaje. Este cono de aprendizaje es bien interesante porque muchas veces nosotros nos reímos, pero son cosas que pasan, como dice por ahí, pasan en las películas, pasan en la vida real. ¿Sabe? Hay un eslogan de un canal de televisión. Bueno, eso ocurre. Fíjense ustedes, ¿cuáles son las formas que tenemos? Nosotros lo colocamos allí como de niño, pero en realidad eso es de todos los seres humanos, nuestra capacidad de aprender. Existen dos tipos de aprendizaje, el aprendizaje pasivo y el aprendizaje activo. Lo que ustedes están viendo en la parte alta de la pirámide es lo que conocemos nosotros como aprendizaje pasivo, y la base de la pirámide son los que conocemos como aprendizaje activo. ¿A qué se refiere? A la capacidad que tenemos nosotros de aprender o recordar dependiendo de la forma en que estemos procesando esa información. Cuando nosotros leemos, tendemos a recordar, ¿cuánto? El 10%. Cuando escuchamos, recordamos. Cuando vemos, recordamos. Cuando miramos una película, una exposición, una demostración o algo hecho en un lugar, es decir, que vemos y escuchamos, podemos recordar ¿cuánto? Ese es el aprendizaje pasivo. En el aprendizaje activo, es decir, que nosotros participamos en una discusión o nosotros damos una charla, es decir, decimos, ¿cuánto podemos recordar? Y tenemos finalmente que nosotros tenemos la habilidad de recordar el 90% de lo que decimos y de lo que hacemos. Es decir, haciendo una presentación dramática, simulando una experiencia real o haciendo las cosas lo más real posible. Esa es la capacidad que tienen nuestros niños, la capacidad que tenemos como seres humanos en nuestro aprendizaje, de acuerdo a la estrategia que nosotros estamos usando después de 2-3 semanas. Después de 2 o 3 semanas, nosotros podemos recordar el 10, 20, 30, 50, 70, 80%, 90% de lo que leemos, vemos, practicamos, escuchamos. Ahora, ¿a cuánto nos ha pasado que nosotros leemos una historia bíblica el domingo y llegamos al domingo siguiente y decimos, ¿quién se acuerda de la historia bíblica? Y decimos, qué mal estudiantes son ustedes, niños. ¿Cómo es posible que no se acuerden? ¿Qué estrategia utilizamos? La lectura. ¿Qué capacidad tienen de recordar? 10%. Entonces, no es que unos son buenos y otros son malos, no. Necesitamos todas esas formas de aprendizaje. Necesitamos leer, necesitamos escuchar, escuchar y ver, decir, interactuar. Todo eso es importante. Lo que queremos es que ustedes sepan tener una buena expectativa de lo que se hace. Si yo estoy enseñando una historia bíblica durante esta clase y yo solamente la leí, yo no puedo pretender o esperar que ese niño se aprenda el 100% de esa historia bíblica. ¿Por qué? Porque la capacidad que tiene es para recordar el 10%. Igual, no podemos nosotros quedarnos en una sola de estas estrategias. Debemos nosotros hacer una mezcla y pedir mucha sabiduría al Señor para que nos enseñe a planificar pensando en todas esas formas de aprendizaje que nosotros tenemos como seres humanos. Luego tenemos las habilidades o las características de los niños, características físicas, mentales, social, emocionales y espirituales. Estas características, bueno, yo lamento mucho que no las hayamos podido, por tema de espacio, compartir allí con ustedes. Consideramos un poco más importante haberles compartido el cono de aprendizaje porque nos ayuda un poco más a planificar nosotros cuando estamos haciendo nuestra enseñanza, esa forma de decir, bueno, si yo voy a enseñar un versículo bíblico con una forma de aprendizaje activo, es decir, van a tener una alta capacidad de recordar, entonces significa que en la siguiente clase yo solamente lo repaso un poquito y tomo más tiempo para
reforzar lo que sea que yo haya aprendido con el otro tipo de aprendizaje, donde a lo mejor deben recordar el 20% de lo que nosotros hablamos durante la clase. Además de eso, lo que son las características físicas, emocionales y espirituales que tenemos cada uno de nosotros durante las etapas de la niñez, también afectan el aprendizaje, también afectan la forma en que nosotros debemos planificar nuestras clases. Tenemos, por ejemplo, de los 2 a los 5 años de edad, que en el aspecto físico son las etapas en donde nosotros tenemos un mayor crecimiento, o los niños tienen un mayor crecimiento en el cuerpo. Es una etapa en donde la motricidad gruesa cambia rápidamente, y nosotros vemos todavía que los niños no necesariamente tienen un dominio completo de su cuerpo. Por lo tanto, son esas etapas en las que los juegos activos que hagamos con ellos deben ser un tanto sencillos. No es necesariamente un juego en el que ellos deben treparse, pasar por debajo de la silla, porque para los niños de esas edades, en su aspecto físico, todavía no tienen un control total de su cuerpo, y se le hace más difícil ese tipo de actividades. En el área mental, cuando están entre los 2 y los 5 años de edad, es la etapa de la vida en la que nosotros o los niños son como más exploradores, más científicos. En este tipo de etapas nosotros podemos utilizar bastante la parte de simular experiencias reales. ¿Por qué? Porque son etapas en las que nos gusta explorar. Son etapas en las que surgen las preguntas: ¿y por qué tal cosa? ¿Y por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Qué más tenemos? En el área socioemocional, todavía en la etapa de los 2 a los 5 años de edad, como personas o como niños, nuestra principal identificación o identidad o seguridad está en la familia. Todavía en esa edad, nuestros niños, la familia es lo más importante. Es una buena edad para hablar de la familia, pero también como maestros tenemos que saber, y ustedes que tienen experiencia con niños de 2 a 5 años saben que en estos salones son donde más lloran los niños. ¿Por qué? Porque sobre todo los 2, 3 años estás aprendiendo a que eres un ser independiente y no estás todo el tiempo con tu papá y con tu mamá, y ahí hay unos procesos emocionales que es totalmente normal cuando nosotros vemos a un niño que está muy tranquilo y de repente empieza a llorar. Y estaba sentado tranquilo y ¿pero qué te pasa? Yo quiero a mi mamá. Es normal, es parte de nuestra etapa, en la etapa socioemocional que se encuentran. Es uno de las aulas o grupos en donde necesitamos maestros pacientes. Esas maestras que sepan resolver conflictos, que no se compliquen porque los niños están llorando. También en el área espiritual es cuando nosotros vemos, en esa etapa empiezas a reconocer al otro, y es cuando nosotros vemos que llora uno y empiezan a llorar los demás. ¿Sí lo han visto, verdad? Que un niño se cayó, ¡ay, los demás lo están viendo! ¿Pero qué te pasa? Se golpeó. ¿Por qué? Porque es el momento en que estás empezando a conocer a los demás. En esta etapa, cuando ya el niño empieza a entender que es él, como individuo, pueden aprender también que Dios les ama. Pueden aprender también que Dios los ha creado. Es una buena etapa porque estamos empezando a creer en nuestra individualidad como personas. Entre los 5 y los 9 años de edad, bueno, a mí me encantan estas etapas. Bueno, me encantan todas, pero después de los 5 o 6 años de edad ya hay mucha más competencia física. Ya a los niños les es mucho más fácil saltar, jugar, darle a la pelota. Por lo tanto, las actividades que hacemos activas con nuestros niños pueden ser más complejas. Nosotros podemos ponerles y decirles: corran hasta el final y pasan por debajo de las sillas, llegan aquí, suben a la tarima y tocan la campana. Los niños ya más cercanos a los 9 años lo pueden hacer perfectamente. Los más pequeños hay que tenerles paciencia, lo pueden hacer. Hay que tenerle un poco de paciencia porque recién están saliendo de la etapa anterior, pero ya a partir de los 6 años, ya esa motricidad, esa capacidad física está, digamos, desarrollada. ¿Ok? Sí es siempre muy importante que cuando estemos en un grupo etario como este, de 5 a 9 años de edad,
seamos muy sensibles como maestros en ver cuál es la mayoría de grupos que tenemos. En este grupo hay más niños de 8 a 9 o hay más niños de 5 a 7. ¿Por qué? Porque eso va a determinar mucho la clase y también lo va a ayudar a usted a planificar. ¿Por qué? Porque este es el grupo en el que uno escribe el versículo en la pizarra, por ejemplo, y le dice, ok niños, vamos a copiar este versículo, y los niños de 8 o 9 años en minuto y medio lo copiaron todo, pero el de 5, 6 y 7 todavía, porque está en el proceso de aprendizaje a escribir y toma tiempo. ¿Qué nos ocurre? Que mientras uno todavía está escribiendo, los más grandecitos empiezan a jugar, empiezan a lanzar cosas, empiezan a levantarse, distraen a los más pequeños y se vuelve así como un pequeño caos. Entonces, es importante tomar en cuenta esto cuando nosotros estamos haciendo la planificación. Bueno, voy a enseñar el versículo escrito, ¿qué le voy a mandar yo a hacer al que termina más rápido? ¿Por qué? Porque no lo vamos a dejar sin hacer nada, porque va a empezar a crear conflicto en el aula. O, ¿qué otra estrategia voy a hacer yo? Decir, bueno, los niños que puedan escribir bien van a copiar esto, los otros van a escribir, no sé, las palabras clave. ¿Ok? En esta etapa es importante porque efectivamente, aunque los agrupamos, sí hay diferencia entre un niño de 5 o 6 años al que está llegando a los 8 o 9 años de edad. En el aspecto socioemocional es la etapa como de la amistad. Es la etapa en la que queremos estar con las niñas. Maestra, voy al baño con mi amiguita. ¿Verdad? Esta es la etapa en la que es imposible que vayan al baño solas. Vamos siempre y estamos con nuestras amigas. Es la etapa en la que los varones también comparten juntos. Y es gracioso. A mí me da mucha risa cuando entra al salón y se sientan los niños y las niñas. Entonces, pero vamos a mezclarse, vamos a hacer un equipo, los niños y las niñas. ¿Por qué? Porque es la etapa donde empiezas a socializar. Cuando estamos más pequeños es muy difícil hacer juegos de competencia, es muy difícil porque todavía no tenemos claro el concepto de ganar o perder. Apenas estamos aprendiendo que yo soy yo, tú eres tú, y mira, existe otra persona. Apenas lo estamos aprendiendo. En esta etapa ya lo sabemos, en esta etapa entonces ya quiero tener amigos, ya quiero compartir con ellos, y es una etapa muy bonita para hacer juegos, actividades, compartir. En relación al desarrollo espiritual o a la fe, en estas edades ya los niños pueden comprender que la Biblia es verdad. Ya pueden comprender principios, valores. Ya podemos enseñarle un versículo bíblico un poquito más extenso porque ya la capacidad de memorización está más desarrollada. Cuando estamos de 2 a 5 años de edad hay que hacer un esfuerzo por conseguir versículos cortos. No busquemos para esas edades versículos que son 5 o 6 líneas que ellos deben memorizar porque se les hace más difícil. Ya a partir de la segunda etapa, pues se hace mucho más sencillo la memorización, el aprendizaje de eso. Es una etapa donde ya se puede aprender responsabilidad, en donde ya podemos nosotros saber que somos responsables de dejar nuestro espacio limpio, somos responsables de respetar a los demás, de cumplir los principios y valores que nos enseñan la palabra de Dios, somos responsables por ser obedientes. Todos esos conceptos ya los podemos comenzar a aprender en estas etapas. Y por supuesto en el aspecto espiritual podemos comprender perfectamente el mensaje de salvación, la obra redentora que hizo Jesús en nuestras vidas y la responsabilidad que tenemos de compartir el mensaje de salvación con otros. ¿Bien? Luego tenemos, de 9 a 12 años de edad. También es una etapa maravillosa, también hay unos grandes cambios. En cuanto si tenemos en el salón de clases un niño de 10 años o comenzando los 10 años a que si tenemos uno de 12 casi para 13. Ahí a veces se presentan grandes diferencias, pero en líneas generales vuelve de nuevo a haber grandes cambios en el físico de nosotros cuando estamos en esas edades. Por lo general comienza la pubertad, viene el desarrollo, algunos se desarrollan más rápido que otros. Los varones cambian muchísimo. Cuando teníamos un niño, y a mí me pasa mucho que soy pequeña, de repente así, y no sé, pasan 2 o 3 meses y está así, maestra, hola. ¿Por qué? Porque hay grandes cambios físicos de nuevo en nuestros niños. Ahora, ¿qué sucede? Esos grandes cambios afectan también la motricidad de nosotros como seres humanos. Y en esta etapa nosotros podemos ver algunas niñas o niños
que comienzan a ser retraídos activamente. Es decir, en algún momento ellos les encantaban los juegos activos, se trepaban, saltaban, corrían, y de pronto, cuando dicen, vamos a hacer este juego, no, yo no juego, maestra. Y uno a veces no entiende por qué no quieren jugar. ¿Por qué? Porque dados los cambios que hay en el cuerpo, no logras controlar con la misma facilidad que lo hacías antes. Y eso, bueno, es un proceso. ¿Qué pasa? Yo lo viví, yo solía ser muy delgada, y después que salí embarazada aumenté 10 kilos. Y yo era danzarina. Y ahora la gran diferencia para mover mi cuerpo de 10 kilos menos a 10 kilos más, yo lo veo. Porque hacer un giro no es lo mismo que cuando yo tenía 10 kilos menos. Y también en los 20, cuando estaba muy delgada, practicaba surfing. Para mí era muy fácil pararme, en la tabla, ahorita, ¿por qué? Porque toda la motricidad, y cuando la gente me dice, ¿cuándo vas a volver a surfear? Y yo, tengo que entrenar bastante, porque tengo que conocer de nuevo todo mi cuerpo, porque reacciona distinto. Entonces, en estas etapas hay esos grandes cambios en el cuerpo de nuestros niños y hay que ser sensibles a eso. Cuando alguna niña diga, yo no quiero jugar, sobre todo cuando yo fui muy activa a nivel de deportes y me gustaba mucho jugar básquet, y cuando ya tú creces, cuando eras niña no importaba que el varón te golpeara, pero ya cuando eres llegando a los 12, 13 años ya, jugar básquet, no, ya no quiero jugar, gracias. ¿Por qué? Porque hay grandes cambios y hay que estar atento a eso. En la parte mental es una excelente oportunidad para nosotros consolidar con nuestros niños lo que es su identidad. Ya vamos a entrar a la adolescencia, a la preadolescencia, adolescencia, y es el momento de nuestras vidas en donde estamos de nuevo pensando en quiénes somos. ¿Cuál es nuestro propósito? Es el momento en que iniciamos a pensar, ¿por qué estoy aquí en la tierra? Es un buen momento para nosotros reforzar en ellos su identidad está en Cristo, para reforzar lo que estuvimos enseñando en la etapa anterior, en los años anteriores, que fuiste creado por Dios, naciste para servir, lo memorizamos, lo aprendimos, estudiamos historias bíblicas, bla, bla, bla. En esta etapa es importantísimo reforzar su identidad. ¿Por qué? Porque luego van a entrar a lo que es después de los 12 años de edad, algunos niños más maduros que otros pueden ya estar en el desarrollo del pensamiento crítico, y a partir de los 12 años, 13 años de edad, se comienza a desarrollar en nosotros ese pensamiento crítico, en donde ya no preguntamos por qué, cómo, sino empezamos a decir, ¿y si? ¿Por qué? Porque son etapas diferentes. No es lo mismo que yo enseñe la historia de Jonás, que se lo tragó una ballena. Yo le digo a un niño de 5 o 6 años, y vino Jonás y se lo tragó una ballena, y los niños, ¡wow! Y se pueden imaginar la ballena, todo. Pero un niño de 12 años, 11, 12, y vino Jonás y se tragó la ballena. Claro, maestra, se lo tragó la ballena. ¿Qué clase de ballena es esa? ¿Y dónde estaba? ¿Y qué pasa? Entonces, ya a estas edades empieza a desarrollarse el pensamiento crítico. Es una etapa excelente para que nosotros comencemos a reforzar lo que han estado aprendiendo, porque además en esa curva de aprendizaje que vimos, lo que está establecido, es el momento de terminar de rematarlo, porque viene el pensamiento crítico. Sube la curva del conocimiento, sube la curva de lo que son los desarrollos de las habilidades cognitivas, y empezamos a razonar. Si eso está en nuestro ADN emocional, no importa, va a sobrepasar cualquier razonamiento que le hagamos, porque ya está aquí. Ahora, si no está aquí, si no está solo aquí, pues entonces les va a costar entender que a Jonás se lo tragó una ballena, por ejemplo. Les va a costar entender que 5 panes y 2 peces alimentaron a más de 5,000. ¿En serio? Ok, entonces aprovechemos las etapas, pero es una buena etapa para nosotros ponerlos a razonar y hacerles preguntas de identidad, preguntas más difíciles. ¿Por qué? Porque ya está en desarrollo su pensamiento lógico. En el área socioemocional continuamos con las amistades, empieza más hacia los 12, 13 años de edad, el interés por el otro, cambian ya nuestros intereses en tener más preocupación de cómo nos vemos, cómo me percibe el otro, y hay que tomar en cuenta todos esos aspectos.
podemos, cuando hagamos nuestra planificación, escoger las historias bíblicas que están relacionadas a esos temas. ¿Okay? Finalmente, en el área espiritual, igual, reforzar el plan de salvación que ya deben conocer, ya entienden perfectamente, ya saben su responsabilidad como creyentes, la gran comisión, todo eso, reforzarlo, porque ya a esas edades todos los niños y todos los seres humanos estamos en capacidad de entender perfectamente el plan de Dios para nuestras vidas.